Hola a todos y bienvenidos un día más al canal y en el vídeo de hoy vamos a ver las siguientes cosas. Recordemos, no time for pivots. Tenemos a Powell haciendo de agente 007. No es momento para pensar en el pivot. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver la situación actual de los índices, ese reporte del CPI, por qué sale peor de lo esperado y entonces muestra que la Fed tiene que seguir subiendo tipos y ahí se está yendo la probabilidad. De hecho, ahora la curva de futuros espera todavía una tasa terminal más alta y 75 puntos ya con la mayor probabilidad para la reunión de septiembre. Antes recordemos que se peleaba entre 50 y 75. Bueno, pues ahora parece ser que el 50 ha desaparecido de la ecuación y ahora parece ser que casi toda la probabilidad se engancha en 75 y con una mínima probabilidad también de ver 100 posibles puntos básicos de subida. Recordemos que en el canal siempre hemos estado apoyando esta subida de 75 puntos. ¿Por qué? Lo veíamos en las condiciones financieras, en el dólar, en los intereses que ya lo estaban descontando así y también en la inflación esperada media a largo plazo. Bueno, yo sigo pensando que vamos a ver esos 75 puntos, veremos a ver, pero más importante va a ser el discurso de Powell en la próxima reunión de septiembre. Pero hay cosas importantes también a analizar en el vídeo de hoy y es que no solo es la reunión de la Fed, es los resultados, bueno, lo que hemos visto en FedEx, la caída del viernes de FedEx, de la empresa de transportes, y lo que simboliza para la economía estadounidense. Sin más dilación, vamos a empezar con el índice, el SP500. Como vemos, teníamos esta zona, este soporte de 23.60, si cogemos el máximo que veíamos en 2022 y el mínimo hasta ahora visto en el año, que no sabemos si es el mínimo oficial del año, el retroceso se había recuperado hasta el 50% y luego el soporte de 23.60 era un soporte clave. Como vemos, se ha perdido y ahora esta tendencia que se estaba empezando a generar también se ha perdido, lo que sugiere que podríamos ir a buscar los 3.850 o incluso los 3.750 o si se perdiesen esos, pues poder llegar a los mínimos del año. Sí que es verdad que el posicionamiento es muy negativo. Ayer tuvimos vencimiento de opciones, el dealer intentó cerrar, un día explicaré un poquito los objetivos del dealer, ¿no? Cuando tiene que cubrir esas posiciones en función del posicionamiento de las opciones, pero el dealer intentó cerrar en 3.900. Casi lo consigue, estamos en un territorio más peligroso. Hasta que no se recupere el 23.60, pues hay que tener cuidado y están los potenciales soportes que hemos dicho anteriormente. ¿Qué va a ser lo más importante la semana que viene? Bueno, pues esa reunión de la Fed donde en principio parece ser que va a subir 75 puntos básicos, pero en mi opinión estos 75 puntos básicos ya están descontados por el mercado, entonces no sé cómo va a reaccionar, dudo que el mercado reaccione muy mal. Ahora bien, ¿qué es lo que se puede tomar mal el mercado? El discurso de Powell, lo que diga Powell en la reunión, después de la reunión, esa especie de discurso que dé, si es hawkish o si es dovish. Si es muy hawkish, pues podríamos seguir con las caídas. Si es dovish, pues podríamos intentar aguantar o incluso lateralizar por esa zona. Bien, la mayor caída de FedEx en un día. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha piñado FedEx? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pero como veis, el movimiento es bastante drástico y cerró el viernes en menos 21,40. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo resumía el viernes en Negocios TV, así que vamos a ver el clip a continuación. Ha dicho directamente el CEO, ha dicho somos un reflejo de los negocios de todos los demás. Y es que es una empresa efectivamente muy ligada a la actividad económica. Ayer precisamente estabas hablando de FedEx y te quería preguntar por ello. Claro, es que el desplome que estamos viendo es de más de un 20%. ¿Hasta qué punto es una sobrereacción del mercado? Sí que es cierto que, bueno, el mensaje que decías tú, al final es una compañía que nos puede ayudar a entender cómo está, en definitiva, la economía y el resto de empresas, pero claro, un 20% en un día por esos mensajes quizá parece algo exagerado. Bueno, ya sabes cómo son los mercados, ¿no? También el momento en el que te topas en un momento muy incómodo, ¿no? Es un momento en el que está como pendiente de un hilo la economía estadounidense, ¿no? Pendiente de un hilo de qué pasa si seguimos subiendo tipos, seguimos aplicando, restringiendo la economía y reduciendo la demanda, ¿cómo va a acabar todo esto? Yo creo que lo que más preocupa a los inversores, más que el resultado como tal de no llegar al guidance estimado, de no llegar a lo que se esperaba y de que sea muy lejano a lo que se esperaba, yo creo que también es por las preocupaciones que ha dado ese CEO, por las preocupaciones que se han comunicado también en esos resultados, ¿no? Tanto que se elimina el guidance para 2023 por el tema de la volatilidad que hay ahora mismo. Se explica que la bajada de los volúmenes de cargo ha sido el principal factor de estos malos resultados. Explican que hay mucha debilidad en Asia y en Europa. Los volúmenes globales se están reduciendo, como hemos dicho, significativamente y lo importante, que somos un reflejo del negocio de todos los demás, como dicen. Por tanto, si FedEx, que es la empresa que distribuye todos estos bienes, pues una de las empresas más grandes que lo hace, pues si está viendo sus resultados mermarse, significa que también podemos ver otras empresas que producen esos bienes que no van a
obtener los mismos beneficios, ¿no? Entonces, todo está en esas palabras que se han dicho. Yo creo que ahí es donde está el miedo real, más que en los resultados o en un mal trimestre, que ha sido un mal trimestre, pero tanto en el cambio esperado, porque se van a tomar medidas para reducir costes, para reducir CAPEX, para mantener los márgenes. Entonces, todas esas medidas no gustan, porque estás quitando crecimiento al accionista, estás quitando rentabilidad al accionista. Entonces, es lógico que no gusten. Y luego también, porque en la entrevista que han hecho en CNBC, Cramer le preguntaba al CEO si creen que estamos en una recesión, y él ha dicho que cree que sí. Ross, are we going to a worldwide recession? Well, I'm not an economist, but you know, more than economists. Come on, they just push papers. You actually look at papers. Well, I think so. You think we are going to a worldwide recession? I think so. Como hemos visto, a medida que los intereses sigan yendo al alza, el dólar siga yendo al alza y por tanto también la demanda siga yendo a la baja, se vaya enfriando, se vaya frenando, pues vamos a ver que todo esto va afectando a los beneficios empresariales. Y ese es el segundo ajuste que falta, porque sí, parece ser que cuando llegue el techo de la inflación y de los tipos de interés, pues todo será felicidad y todo estará súper bien y será una buena noticia. ¿Será una buena noticia? Sí, pero falta ver cómo afecta a los beneficios empresariales todo esto y falta que se haga ese ajuste en los beneficios empresariales, ese ajuste del que tanto hemos hablado en anteriores vídeos. Fijaros, este gráfico muestra el porcentaje de industrias aumentando sus márgenes operativos menos el porcentaje de industrias reduciendo sus márgenes operativos. Como vemos ahora mismo, hemos bajado muchísimo. ¿Por qué? Porque hay muchas más industrias reduciendo sus márgenes operativos ahora mismo dentro del S&P 500. Entonces, cuidado con eso, porque si reduces los márgenes operativos, al final lo que te queda para el beneficio neto se va reduciendo también. Entonces, eso requiere un ajuste y por ahora los estimados de los beneficios futuros, si miramos medidas como el Forward PER, que es una medida de valoración de cuánto estamos pagando por los beneficios futuros a 12 meses, pues si vemos esa valoración, pues parece que puede parecer atractiva, puede desde un punto de vista de mirar el múltiplo únicamente, parecer atractivo en base a niveles anteriores, pero hay un problema, y es que los beneficios futuros que se están descontando, esos EPS futuros que se están descontando, todavía no se han ajustado a la nueva macro. A medida que todo esto vaya viéndose, los EPS van a ir ajustando. ¿Ajustando a qué? A la baja. Lo que va a hacer que si el EPS empieza a bajar ajustando, pues el múltiplo va a volver a subir y no va a parecer tan atractivo como lo estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque ahora se están descontando unos EPS que a lo mejor todavía no son los reales, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta eso, que hará que ciertas valoraciones no estén tan baratas como parecen. Y sí, a lo mejor en algunos sitios podemos encontrar valoraciones atractivas, pero si miramos un ratio, un múltiplo básico como puede ser el Shiller PER, que repito, lo veíamos en el último vídeo, para empezar a comprar o para empezar a ver oportunidades a largo plazo, bueno, pues este gráfico que vemos aquí nos muestra el Shiller PER, que ahora mismo está en unas 29 veces, y nos muestra los rendimientos anualizados que podemos esperar a 10 años, y como vemos no son atractivos, entre el 0% y el 5%, y esto lo podemos ver también en esta tabla, ¿no? A medida que ese Shiller PER va siendo más alto, pues la rentabilidad forward a 10 años media anualizada pues disminuye, y si vemos ahora mismo estamos en 29 veces, lo que nos sitúa por debajo de un 5% anualizado. No es muy atractivo. Cuando el Shiller PER empiece a estar en niveles 25, entre 20, 25, etc., pues podremos empezar a ver rendimientos esperados mucho más atractivos, pero por ahora no es el caso, y como vemos estamos en un tipo de mercado cíclico bajista, y en los mercados de típico cíclico bajista lo que tenemos que entender es que no duran lo mismo que, por ejemplo, el mercado bajista que vimos durante el COVID. El mercado bajista que vimos durante el COVID era eventual, y los mercados eventuales tardan muy poquito, y por eso tenemos y recuperación es muy rápida. Fijaros la recuperación que rápida es. Estamos acostumbrados a lo mejor en los últimos años a ver recuperaciones muy rápidas o ver mercados que caen muy rápidos, pero no estamos acostumbrados a lo mejor a ver algunos que duren más. Y ojo, porque no tiene nada que ver con la caída media, no tiene nada que ver con la magnitud de la caída, porque como vemos la magnitud de la caída es casi la misma, lo que pasa que los cíclicos tardan más porque va afectando todo esto, al haber llegado a un pico en la actividad económica en 2021 y ahora empezar a reducir, pues obviamente, sobre todo por el tema de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales que van afectando, pues obviamente todo eso se va reflejando, va haciendo como una especie de dominó, y luego ya sí que llega un momento en el que podemos ser más positivos. ¿Cuándo es ese momento? Bien, pues si miramos las cuatro fases del mercado, se distinguen por la fase de desesperación, la fase de optimismo, la fase de crecimiento y la fase de optimismo. La fase de optimismo es cuando llegamos al pico de esa actividad económica, ¿no? Cuando todo va súper bien, podríamos decir que fue
finales de 2020, principios de 2021, todo subía como una moto, todo el mundo ganaba dinero, todo iba súper bien, ¿no? El PER se expandía muchísimo, mucho más que los beneficios, obviamente, porque el precio seguía aumentando por esos estímulos monetarios y por ese optimismo que hay en los mercados en general, pero luego entras en el pico de esa actividad económica y empiezas a bajar. ¿Empiezas a bajar por qué? Bueno, en este sentido porque la Fed tuvo un problema, y es el problema de la inflación, y a partir de ahí todo ha ido desencadenando como un efecto dominó. La inflación hace que se suban tipos, los tipos hace que afecten a los beneficios, etc., ¿no? Y entonces todo va haciendo a la actividad económica y todo va un poco a la baja. Entonces, ¿cuál va a ser? Estamos en esta fase que normalmente de media tarda 14 meses, no llevamos todavía 14 meses aquí, por tanto puede todavía quedar muchos meses. ¿Cuál va a ser la siguiente fase? La siguiente fase es la del optimismo. ¿El optimismo cuándo llega? Bien, tenéis que ir a ver el último vídeo que hice, porque ahí se resume. Damos 4 variables y esas 4 variables nos permiten medir cuándo puede llegar esta fase de optimismo. Obviamente nadie tiene una bola de cristal, quiero dejar claro esto. Nadie sabe exactamente cuándo va a pasar una cosa en los mercados o si va a pasar de tal manera. Estamos basándonos en datos históricos, estamos basándonos en otros mercados cíclicos bajistas anteriores y estamos basándonos en los datos que tenemos pues a disposición. Pero obviamente no tiene por qué ser exactamente así, pero podemos medir esas 4 variables que nos van a permitir saber cuándo podemos entrar, o más o menos tener cierta convicción de cuándo puede llegar esa fase de optimismo. Todavía no es el caso, como vimos en el último vídeo, pero son 4 variables a medir muy importantes. Te dejo el último vídeo, recuerda, en los comentarios fijados. Recordemos, hemos visto que los intereses han vuelto a subir. ¿Por qué? Bueno, el dato del CPI no fue como se esperaba. La gente estaba posicionada a un buen dato, desacelerando. ¿Por qué? Porque había bajado las commodities, los precios de las commodities habían bajado, y entonces la gente decía, buah, pues la inflación va a desacelerar, porque si resulta que el componente principal, que es la energía, está desacelerando, pues la inflación va a desacelerar. ¿Qué ocurre? Que empiezan a entrar otras categorías que, como la inflación se ha expandido a otras áreas de la economía, a otras industrias, etc., empiezan a aparecer nuevas áreas importantes con inflación y áreas que podrían mantener esa inflación durante un tiempo. Por ejemplo, una es las rentas, el shelter, ¿no? Que tiene un peso muy grande en el CPI, y como vemos, de hecho el Zillow, que va un poco adelantado a lo que podemos ver en el CPI, que es el Zillow Index de las rentas, pues vemos que hay una gran divergencia que todavía el CPI debe corregir, lo que sugiere que esta categoría puede seguir generando presión. De hecho, fue una de las que más presión generó en este dato de CPI. Puede seguir las rentas generando presión en la inflación, también la comida y también cosas como, por ejemplo, la venta de nuevos autos, que ha vuelto a acelerar en términos intermensuales cuando venía cayendo. Entonces, mucho cuidado es comprar ese argumento de que ya la inflación va a bajar. Sí que es verdad que a lo mejor hemos visto el techo, nadie puede negar eso, porque sí que es verdad que no hemos superado ese máximo que vimos hace unos cuantos meses, pero no creamos que por ello la inflación va a bajar drásticamente otra vez al objetivo de la Fed, que es el 2%. Va a tardar, tiene que desacelerar muchos meses para llegar a ese objetivo, por tanto, no compremos todavía la idea de que la inflación se ha solucionado. Sigue habiendo inflación en la economía y, por tanto, tenemos que estar alerta. ¿Esto puede ir a la baja en los próximos meses? Por supuesto, pero no va a ser tan rápido como la gente espera, o por lo menos como los expertos esperan, que ahora vamos a ver lo que dicen Elon Musk y Catherine Woods, ¿no? Que están hablando ya de eso. Bien, pues una vez el dato de la inflación no fue como se esperaba, la curva de futuros de la Fed todavía se amplió un poco más. Si antes estaba así, pues se amplía todavía más hacia arriba. ¿Por qué? Porque descuenta que la tasa terminal para más o menos principios de abril de 2023, principios de año 2023, pues ahora se va a llegar hasta el 4,31%. Entonces se espera ahora que se llegue entre el 4,25 y 4,50% en los tipos de interés. Fijaros que para la reunión del septiembre la probabilidad ahora está del 82% de 75 puntos básicos, lo que nos pondría en un 3% en los intereses, y para diciembre, si miramos diciembre, se espera que para diciembre el 41,6%, pero también está igualado con un 39,9%, pues el 41,6% espera que lleguemos al 4% y el 39,9% de probabilidades está en que lleguemos a 4,25%. Por tanto, veremos, esto puede ir cambiando obviamente con los próximos datos de inflación porque todavía falta para terminar el año, pero veremos porque parece ser que la nueva tasa terminal está ahí puesta en el 4,25, lo que puede hacer que los intereses del 2 años los veamos subir hasta más o menos esa magnitud, hasta más o menos el 4%. Fijaros que ya están en el 3,85, fijaros cómo llevan subiendo ya varias semanas descontando esto, fijaros cómo hacen un nuevo máximo y obviamente pues todo esto pone presión a las valoraciones, pone presión a los activos, etc. y obviamente a los bonos también. Fijaros que el 10 años busca otra vez llegar
el 10 años sube con menor lentitud, obviamente, porque el 2 años está más ligado a lo que se están haciendo con los tipos de la Fed a corto plazo. El 10 años, como está a 10 años, pues todavía no refleja esa subida tan grande porque, bueno, esperan que la curva haga así, ¿no? Esperan que los intereses lleguen a un techo y luego se estabilicen durante un tiempo, incluso puedan llegar a bajar. Por eso el 10 años no sube al mismo ritmo y por eso la curva se invierte, que de hecho tenéis un vídeo también sobre qué es la inversión de la curva y cómo sirve de indicador de recesiones, si realmente es tan útil como se dice, etc. Lo tenéis también en la descripción. Bien, pues estos intereses ahora del 10 años están buscando el 3,49 y si lo rompen con fuerza, pues de nuevo, lo que hemos comentado al inicio del vídeo, los sectores más sensibles a estos tipos de interés, más cíclicos, más growth, más de crecimiento, de mayor duración, pues van a ver sus precios caer más fuertemente porque son más sensibles y vamos a tener más presión en los índices, obviamente. Y claro, ¿qué está pasando? Esta subida de los intereses que ya está reflejando, fijaros que los intereses ya han subido fuertemente, por eso decía que probablemente los 75 puntos ya estén descontados, porque fijaros que el 2 años ya está en el 3,85, pero claro, ¿qué puede pasar? Cathie Wood, la gestora de ARK Innovation ETF, el ARK Innovation que dice que deflation is in the pipeline. Está hablando de deflación, está hablando de caída de los precios. ¿Por qué? Bueno, pone ejemplos como la madera, el cobre, el petróleo, cómo han caído de precio el oro, la plata, etc. Y lo hace mencionando un tuit de Elon Musk, que Elon Musk dice: una mayor subida de la Fed tiene riesgos de generar deflación. ¿Y por qué dicen esto Catherine Woods y Elon Musk? Bueno, lo primero, no olvidemos sus intereses, ¿de acuerdo? No olvidemos, cuando alguien habla hay que ver desde qué punto lo hace y con qué interés lo hace. Los intereses de ARK, de Catherine Woods, son la deflación. ¿Por qué? Porque invierten en empresas disruptivas, invierten en empresas que ellas mismas generan deflación, aumentan la productividad, disminuyen los costes, hacen que mejore el procesamiento, la rapidez, pues obviamente apuesta por esa deflación. Y de hecho, las empresas que lleva Catherine Woods, como son de muy alta duración, pues las empresas que lleva Catherine Woods en cartera son muy sensibles a los tipos de interés y lo que le interesa a Catherine Woods es que los tipos de interés caigan, que los precios caigan y que los tipos de interés caigan, porque eso es lo que permite a sus empresas subir. Entonces es normal que ella apueste por la deflación, vamos a verlo así. Y bueno, y cree que el avance tecnológico, los coches eléctricos y todo ese rollo, pues va a generar deflación a futuro. Entonces ella apuesta por eso. Para mí, una tontería como un piano. O sea, sí que es verdad que se puede generar deflación, por lo que vamos a ver a continuación, pero no creo que sea el momento de hablar de deflación. Puedes hablar de desinflación, puedes hablar de que la inflación puede controlarse un poco, pero hablar de deflación ahora mismo, bueno, no sé, cada uno hace lo que quiere. Pero sí que es verdad que es algo que no podemos ignorar de cara a futuro, porque obviamente es la siguiente fase que ocurrirá. ¿A corto plazo? No creo, pero a largo plazo sí que será la siguiente fase. Y lo mismo dice Elon Musk, que lo mismo que le interesa, ¿no? Sus intereses también van por ahí, porque, bueno, como sabemos es el CEO de Tesla, ¿no? Bien, ¿por qué dicen esto? Bueno, pues porque si vemos los cuadrantes, que esto lo veíamos en un vídeo hace 2 meses, lo tenéis más explicado en detalle por si queréis ver ese vídeo también. Si vemos los cuadrantes, veníamos, esto lo que mide es actividad económica y precios, ¿de acuerdo? Por tanto, veníamos de un desinflationary boom, donde pues, las acciones de Catherine Woods lo hicieron muy bien. ¿Por qué? Porque la actividad económica crecía, pero no había subida de precios, estaban controlados. Por tanto, ese crecimiento desinflacionario pues permite a esas empresas durante una década casi crecer y expandir, ¿no? Luego nos fuimos rotando aquí, va aumentando los precios, va aumentando la inflación y por tanto viene a haber un inflationary boom, pero la actividad económica sigue fuerte, como por ejemplo fue finales de 2020, principios de 2021, etc. Luego hemos ido rotando aquí en Inflationary Boost. ¿Qué ha pasado? Que la actividad económica se ha frenado. Esto lo vemos en todos los índices manufactureros, los PMIs, la Fed de Atlanta, que está ahora diciendo que el tercer trimestre de 2022 el PIB va a ser de 0,5. Recordemos que hace unas semanas se esperaba un PIB del 2, algo, por tanto está reduciendo ya sus esperados y recordemos que llevamos 2 trimestres ya de este año de PIB en negativo. Pues si vemos que estamos en inflationary bust, la actividad económica se ha reducido, los precios siguen altos, por tanto estamos aquí. ¿Qué es lo que funciona aquí? Bueno, nos lo dice ya la tabla. Cash in safest currency, ¿no? En este caso, efectivo, pues ¿en qué? En dólar estadounidense, que es el greenback asset por excelencia, es la moneda de refugio por excelencia. Entonces seguimos aquí, pero lo que dicen Catherine Woods y Elon Musk es que el riesgo está en entrar aquí, en desinflationary bust. ¿Por qué en entrar aquí? Porque las acciones de la Fed van a ser tan agresivas, que van a hacer que la actividad económica caiga tanto, ahí lo veíamos en el tuit, decían, una mayor subida de la Fed
tienes riesgos de deflación. ¿Por qué? Porque la actividad económica caerá tanto, que lo que va a hacer es que se paralice la demanda, se paralice la actividad económica y lo que haga, se enfríe la actividad económica y haga que se cree desinflación, haga que los precios caigan por eso mismo, por entrar en una recesión muy, muy, muy gorda. Y entonces el riesgo sería entrar aquí, ¿no? Desinflationary bust, donde tenemos una actividad económica muy leve, pero unos precios que vuelven a caer, y aquí pues lo que lo haría bien son los bonos. Todavía no estamos aquí, por ende los bonos siguen cayendo y lo van a seguir haciendo mal, obviamente, porque sigue la inflación alta, y la inflación es lo peor que hay para los bonos. Entonces, pues es lo que está pasando en el mercado de bonos, que llevan el peor año en este sentido. Por ejemplo, la cartera 60-40, uno de los peores años de su historia. Entonces, cuidado con eso, pero sí que es verdad que no podemos ignorar esta fase, pero creo que todavía es muy pronto para hablar de ella. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Conclusiones del vídeo. Mientras la inflación y los intereses sigan subiendo, vamos a ver debilidad en alta duración en esos sectores más de crecimiento, más tecnológicos, etc. Y vamos a ver mucha fortaleza en cash. También lo vamos a ver en activos de riesgo, ¿vale? La sensibilidad, pues vamos a verlo en el Bitcoin, vamos a verlo en high yield, en los bonos de alto riesgo, vamos a verlo en las small caps, vamos a verlo en activos que tengan mayor riesgo. ¿Por qué? Porque hay una salida de riesgo, obviamente, cuando los inversores ven esto. Cuando los intereses y la inflación hagan techo, será un gran momento para comprar. Y sí, es una de las variables que veíamos en el anterior vídeo, pero todavía, dijimos en el anterior vídeo, todavía no hay techo. Ni en los intereses. La inflación puede que sí, pero bueno, que da igual, porque todavía no hemos visto que caiga a niveles interesantes. Si sigue cayendo y desacelerando en los próximos meses, nos podremos ir poniendo más contentos, pero todavía no, porque ha acelerado intermensual. Entonces pone todavía un poquito más de peso. ¿Y qué pasaría si las commodities vuelven a repuntar? No me quiero imaginar lo que podría pasar, porque si resulta que el mayor catalizador de que caiga la inflación son las caídas de las commodities, y resulta que esas commodities vuelven a repuntar, pues ya no solo tendríamos las otras categorías que están haciendo que la inflación suba intermensualmente, como las rentas, los nuevos coches, etc., sino que volvería a presionar la parte de la energía, ¿no? Entonces, ojo, cuidado con eso. Así que todavía no podemos dar por hecho eso, y de hecho los intereses siguen subiendo, descontando una Fed más restrictiva que se va a ir hasta una tasa terminal del 4,25. Cuando los intereses del 2 años lleguen en torno al 4% o así, pues ya podremos empezar a ver a lo mejor correcciones en esos intereses. Habrá que ver el efecto de subidas de tipos de dólar y reducción de la demanda de los beneficios. Bien, recordemos, esta es la primera fase, pero luego llegamos a la segunda, que ya poco a poco se está notando. Hemos visto a FedEx cómo van a ajustar los beneficios. ¿Han ajustado del todo ya? ¿Faltan por ajustar? ¿Lo han hecho ya completamente? Bueno, veremos, porque todavía no están, en mi opinión, todo descontado y ajustado. Ya estoy viendo en muchas conference call a los managers diciendo que van a tener que tomar medidas para reducir el gasto, para despedir, para mejorar los márgenes, etc. Y eso va a quitar crecimiento y va a quitar rentabilidad al accionista. Entonces, ¿han ajustado ya del todo? No sabemos, no olvidemos eso. Sin embargo, no podemos dejar de ser optimistas de cara al largo plazo. Y cuando digo largo plazo no estoy hablando del año que viene. Estoy hablando a 5 años, a 6 años. ¿Por qué? Porque el mercado va por fases. Y cuando un mercado termina la fase de desesperación, luego viene la fase del optimismo. Y esa fase del optimismo suele ser la que mayores rentabilidades genera. Entonces, ¿qué podemos medir? Bueno, pues midamos las 4 variables que veíamos en el último vídeo. Esas 4 variables las podemos medir, las tenéis en el último vídeo, que son valoraciones, actividad económica, tipos de interés, inflación y sentimiento. Y cuando esas 4 variables muestren que el mercado puede haber hecho suelo, que todavía no lo mostraban, pues a partir de ahí puede ser una buena oportunidad para ir comprando a largo plazo, con el objetivo de largo plazo y de creer que las cosas van a solucionarse, no en el corto, sino, repito, en el largo plazo. Espero que el vídeo os haya gustado, y si es así, por favor, no olvidéis de dejar un buen like, y os deseo una muy buena semana. Chao, chao.